nombre es Gómez Pérez Andy Isaí, formo parte de este equipo junto con mis compañeros Diego, Luis y Saúl, y yo, Gómez Andy. A continuación les voy a dar información sobre qué es la investigación analítica. Basándome en mi opinión y en lo que he leído e investigado últimamente, la investigación analítica creo que es un tipo de investigación descriptiva. Hago énfasis en tipo porque no es exactamente descriptiva. Cuando digo descriptiva me refiero a, ¿qué puede ser?, a las características de un tema en sí, ya que con estas, teniendo tantos datos, puedes hablar de un tema en sí. Solo que opino que en mi opinión, la investigación analítica está más ligada a los datos de estadística y control, ya que con estos, ya que estos tienen el fin de dar una hipótesis, de crear una hipótesis, una opinión, una idea, un concepto, una teoría sobre un suceso, y así predecir fallas o acontecimientos. Me regreso un poco sobre sobre un suceso. Puede ser un evento histórico, un suceso actual o un fenómeno que va a suceder. Y lo de predecir fallas o acontecimientos. Predecir me refiero a que por intuición o deducción, teniendo ciertas características de tu investigación, de tu tema, del tópico que estás hablando en sí, puedes hablar más seguro o más claro de ello. El método analítico consiste en la desmembración de un todo, en descomponer sus partes y elementos más importantes, ya que estos te permiten hablar de ello en sí. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y del objeto que se estudia en sí para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer tal vez nuevas teorías, como ya había dicho anteriormente, opinión, hipótesis, concepto o idea en sí de algo. Hola, soy Diego y voy a hablar del método experimental. ¿Qué es el método experimental? Como su nombre lo dice, el método experimental está basado en realizar diferentes experimentos que pueden ser en condiciones idénticas, similares o diferentes. Y los puede realizar una sola persona, lo pueden realizar varias personas, todo para llegar a una conclusión. Y la conclusión pues para determinar qué pasa a X proposición. Un claro ejemplo de un método experimental que encontré fue que para llegar a la luna tuvieron que experimentar varias veces con varios cohetes para por fin lograr lo que lograron, ¿no? Que fue, después de tanta experimentación con cohetes y con naves espaciales, pues lograron llegar a la luna. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Saúl y hoy les voy a hablar sobre los distintos métodos de investigación. Entre ellos destaca el inductivo y deductivo, que son unos de los más importantes, y el histórico del que les voy a hablar ahora. En esta ocasión iniciaremos con el inductivo. El inductivo principalmente va de algo particular a lo general y es utilizado normalmente al observar un suceso. Por así decirlo, al estar investigando, este método se guía en el simple hecho de observar. Un ejemplo de esto sería, si nosotros tenemos un perro y vemos que tiene 4 patas y puede caminar, entonces después, al observar otro perro y vemos que también tiene 4 patas y puede caminar, y este suceso se vuelve a repetir por tercera vez, entonces lo que tú haces es dar por hecho que todos los perros van a tener 4 patas y van a poder caminar. Este es el razonamiento prácticamente inductivo que nosotros tenemos al estar observando e investigando sobre algún acontecimiento o algún suceso que haya ocurrido. A continuación, les pondré en la pantalla algunos ejemplos sobre el método inductivo. Posteriormente les hablaré del método deductivo.
Este método es muy parecido al inductivo, pero la diferencia es que estos dos son contrarios. ¿Qué quiere decir con eso? El deductivo va de lo general a lo particular. Esto puede ser como cuando algo ya es una ley. Un gran ejemplo puede ser, no sé, la ley de la gravedad. Si tú lanzas un objeto al piso, cae. Y como esto ya es una ley, es algo general que todo el mundo sabe, por así decirlo. Entonces, la próxima vez puedes deducir, es de ahí de donde proviene el nombre, que caerá al piso, sin ni siquiera haberlo intentado y sin saber aún así, como es algo que ya está generalizado, entonces tú puedes decir qué es lo que va a ocurrir antes de experimentarlo. Ahora con mi compañero les enseñaré de una manera práctica en lo que consiste el método inductivo. Bueno, primeramente ya habíamos comentado que en el método inductivo partía de algo particular a algo general. Entonces, por así decirlo, si yo tengo estos plumones, lanzo uno al piso, cae, lanzo el segundo al piso y nos damos cuenta que vuelve a caer. Entonces, al observar otro plumón también distinto y lo soltamos, observamos que vuelve a caer. Dante, ¿qué crees que va a ocurrir con el siguiente plumón? Lo mismo. ¿Lo mismo? Ok, intentémoslo. Para el método deductivo usaremos un ejemplo similar al de los plumones, pero ahora con la diferencia que va de lo general a lo particular. Esto quiere decir, por ejemplo, los investigadores descubrieron un día la ley de gravedad por el método inductivo, que era que alguna vez se dieron cuenta que cayó una manzana y todo ese proceso lo llevaron del método inductivo. Y ahora, pues, las personas lo usamos del método deductivo. Esto quiere decir que como ya es una ley, nos damos cuenta que todos los objetos alguna vez van a caer al piso si los lanzamos hacia arriba. Entonces, sin ni siquiera haber experimentado ya, ¿qué crees que va a ocurrir si lanzas el objeto hacia arriba, Dante? Es una ley, todos los objetos van a caer al piso. A ver, muéstranos, Dante. Wow, nos damos cuenta que el plumón cayó al piso. Pero ¿qué pasa si intentamos con un objeto diferente? También cae al piso. ¿Y si lo hacemos con otro diferente? Por tercera vez nos damos cuenta que cae al piso. Entonces no necesitamos experimentarlo anteriormente para saber lo que va a suceder. En esto se basa el razonamiento deductivo. ¿Ya? Muy bien, ahora les voy a hablar de síntesis, del método de investigación de síntesis, que es el estudio de diversos elementos que estudian sus relaciones y después se integran en conjunto o en un sistema conceptual. Ahorita me regreso a lo que acabo de mencionar. Primero que nada, síntesis es puede o no puede ser compleja. La mayoría de las veces opino que lo es, ya que se deben de reunir distintos elementos que, por así decirlo, estaban dispersos o separados. Y lo que hace la síntesis es organizarlos y relacionarlos. Como había dicho anteriormente, estudia sus relaciones. Por ejemplo, cuando tú realizas una investigación, un ejemplo, tienes que hacer un ensayo de qué es la argumentación. Para este ensayo, tú buscas diversas fuentes, buscas en el navegador, en internet, página tal, página tal, página tal, y lo que hace la síntesis es esto, es crear un nuevo formato, crear otro texto en el que tú puedas compartir la información de, por ejemplo, lo que acabo de mencionar de la argumentación, de tu ensayo, o en fin, de cualquier tema que tú estés investigando. Mi nombre es Luis Ángel y voy a presentar lo que son dos métodos generales, el funcionalista y el dialéctico. Para empezar, voy a darle la definición del funcionalista. En el método funcionalista, el conjunto de lo estudiado se entiende como una sola unidad. Explica y fundamenta el equilibrio social. Todo es uno y uno es todo. Básicamente todo el conocimiento que se adquiere de alguna cosa, un libro
o página de internet, etcétera, se reúne para formar una sola cosa, una sola idea. Y de esa idea salen muchas cosas, que es la investigación que se hace previamente. Y eso vendría a ser todo lo que es el método funcionalista. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre el estructuralismo, método de investigación estructural. Primero que nada, ocupas observación. Esta es una corriente filosófica, así que, como lo dice filosófica, había dicho, ocupas observación, antes que nada, se dedica al estudio del lenguaje. Ocupas un enfoque descriptivo, ya que ocupas analizar específicamente las estructuras y sus relaciones. Necesitas un método inductivo, ya que hay muchas teorías, hay muchas especulaciones, se puede decir, conceptos, ideas, teorías. Ya que ocupas saber sobre antecedentes, necesitas demasiada información. Necesitas una perspectiva metodológica, ya que no tiene un orden en sí, pero tú se lo puedes dar. Así es que no hay como que un orden incorrecto, sino que tú le das ese sentido. Lleva contexto y relaciones, como ya lo había dicho. Se necesita de literatura. Y primero que nada, pues estudia la conciencia mediante la introspección. ¿Qué es la introspección? La introspección es, por ejemplo, cuando una persona hace su propia conciencia de sus estados de ánimo para reflexionar. Es como que, siempre me enojo. ¿Por qué me enojo? ¿Cómo me enojo? ¿Para qué me enojo? ¿No? Es un tema filosófico. Esto hace que sea muy interesante el tipo de investigación, ya que es un tema muy complejo y es bueno para compartir, ya que es muy útil para cualquier persona. El método dialéctico es la forma de conocer la realidad que se desprende del objeto mismo. Es provocado por el cuestionamiento constante acerca de las cosas. O sea que, por ejemplo, yo veo una planta y me cuestiono cómo llegó a ese estado, cuánto tardó, por qué está de ese color, y acerca de sus características, básicamente. También se le conoce como mayéutica, que es básicamente el cuestionamiento constante de la verdad y la realidad de las cosas. Ahora, amigos, les hablaré sobre el método histórico. Este método es basado gracias al pasado, presente y el futuro. Involucra estos tres, por así decirlo, tiempos. Analiza el presente, donde vivimos ahorita, analiza las cosas de por qué ocurren ahorita las cosas así, basándose en el pasado. Se dan cuenta que en el pasado existieron una serie de acontecimientos para que ahorita en el presente exista lo que hay. Y esto se puede basar, por ejemplo, en el avance científico, tecnológico de las medicinas o cosas así, que son acontecimientos que tuvieron que pasar en el pasado para que pudiera venir al presente. Y con esto se puede prevenir el futuro, ya que, pues, si nosotros sabemos que los acontecimientos del pasado van a ser el presente, entonces ahorita en nuestro presente los acontecimientos los vamos a poder hacer de mejor manera para no tener un mal futuro. El método comparativo consiste en poner dos o más fenómenos, uno al lado del otro, para establecer sus similitudes y diferencias y de ello sacar conclusiones que definan un problema o que establezcan caminos futuros para mejorar el conocimiento de algo. En pocas palabras, el método comparativo pues es, como su nombre lo dice, para comparar dos cosas. Entonces tú vas a poner de lado, vas a poner algo y del otro lado vas a poner otra cosa y vas a ver sus similitudes y sus diferencias y así vas a llegar a la conclusión de qué es lo mejor o qué es lo peor para ti y pues para lo que quieras hacer.